Continuamos con la explicación que da Santo Tomás de los consejos evangélicos. Hemos visto cómo en la ley nueva hay preceptos, hay también consejos, que son recomendaciones para alcanzar el mismo fin al cual tienden los preceptos. El único fin se alcanza esencialmente por los preceptos y convenientemente por los consejos. Los consejos de un amigo sabio traen gran provecho, según aquello de los Proverbios 27. El corazón se deleita con el ungüento y con los variados olores, y el alma se endulza con los buenos consejos del amigo. Pero Cristo es el más amigo y sabio. Luego sus consejos son de gran utilidad y por lo mismo son convenientísimos. Aquí Santo Tomás toca un punto esencial, la amistad de Cristo. Los consejos corresponden a la amistad que Cristo tiene con nosotros. Por eso, tomados universalmente, son necesarios, pero no particularmente. Es decir, no se puede prescindir en absoluto de los consejos evangélicos porque sería lo mismo que prescindir de la amistad de Cristo. Es como rechazar todos los consejos de un amigo. La diferencia entre consejo y precepto está en que el precepto implica necesidad. En cambio, el consejo se deja la elección de aquel a quien se da. Por eso, muy bien se añaden a los preceptos ciertos consejos en la nueva ley, que es ley de libertad, lo cual no se hacía en la antigua, que era ley de servidumbre. O sea, corresponde a la característica propia del Nuevo Testamento, que es la gracia, el amor, la fe que obra por el amor, el hecho de que conste también de consejos. Efectivamente, las leyes humanas no tienen consejos sino preceptos. La ley, los códigos no tienen consejos, tienen solo preceptos. Y la ley natural también tiene preceptos, no tiene consejos. La ley del Antiguo Testamento no tiene consejos, tiene solo preceptos, positivos y negativos. En cambio, la ley nueva es nueva como ley, o sea, realiza de una más perfecta manera la noción de ley que las otras leyes. Por eso muy bien se añaden a los preceptos ciertos consejos en la nueva ley, que es ley de libertad, lo cual no se hacía en la antigua, que era ley de servidumbre. Y así hay que decir que los preceptos del Evangelio versan acerca de las cosas necesarias para conseguir el fin de la eterna bienaventuranza, en la que nos introduce la nueva ley inmediatamente. En cambio, los consejos versan acerca de aquellas cosas mediante las cuales el hombre puede mejor y más fácilmente conseguir ese fin. Ahora bien, el hombre se halla colocado entre las cosas de este mundo y los bienes espirituales, en los que consiste la eterna bienaventuranza. De tal modo que cuanto más se adhiera a uno de ellos, tanto más se aparta del otro y recíprocamente. Por lo tanto, el que totalmente se apega y adhiere a las cosas de este mundo, poniendo en ellas su fin, y teniéndolas como normas y reglas de sus obras, se aparta del todo de los bienes espirituales. Tal desorden se rectifica mediante los mandamientos. Efectivamente, los que no cumplen los mandamientos tienen por fin las cosas mundanas de la tierra temporales. Mas para llegar a ese fin último, no es necesario desechar en absoluto las cosas del mundo, ya que usando el hombre de ellas puede aún llegar a la bienaventuranza eterna, con tal de no poner en ella su último fin, aunque llegará más fácilmente abandonando totalmente los bienes de este mundo. Por eso el Evangelio propone ciertos consejos acerca de este punto particular. Ahora, los bienes del mundo, de este mundo que sirven para la vida humana, son de tres clases. Unos pertenecen a la concupiscencia de los ojos y son las riquezas,
otros a la concupiscencia de la carne, y son los deleites carnales, y otros por fin a la soberbia de la vida, que son los honores, como se dice en la primera carta de Juan. Pero abandonar del todo estas tres cosas, en lo posible, es propio de los que siguen los consejos evangélicos. En ellos también se funda todo el estado religioso que profesa vida de perfección, pues las riquezas se renuncian por el voto de pobreza, los deleites de la carne por la perpetua castidad y la soberbia de la vida por la sujeción a la obediencia. Los consejos evangélicos son más amplios que la vida religiosa. La vida religiosa es una forma de realizarlo, de vivir según los consejos evangélicos, pero no abarca todas las maneras de vivir los consejos evangélicos. Efectivamente, los consejos evangélicos son consejos para todos los cristianos, no solamente para los religiosos, que se caracterizan por tener una forma estable de vida según los consejos, organizada según los consejos. Estas tres cosas, rigurosamente observadas, pertenecen a los consejos propuestos absolutamente. Pero en cambio, el cumplir cada una de ellas en casos particulares pertenece al consejo en cierto sentido tan solo, es decir, en casos determinados. Por ejemplo, al dar a un pobre limosna cuando uno no está obligado, es decir, cuando no hay un caso de necesidad, en el cual sí sería un precepto de la caridad, pero cuando no hay necesidad, es consejo dar limosna. Al dar a un pobre limosna, cuando uno no está obligado, el hombre sigue el consejo en aquel caso particular. Y lo mismo, cuando por un tiempo determinado se abstiene de los placeres de la carne para dedicarse a la oración, sigue el consejo por aquel tiempo. Bueno, es estable, como los religiosos, sigue el consejo de la castidad por un tiempo, que puede ser todo un periodo hasta el final o puede ser un tiempo determinado. Y cuando no hace uno su voluntad en algún caso particular en que podría lícitamente hacerla, sigue el consejo en aquel caso particular. Por ejemplo, un laico que tiene un padre espiritual y sigue, obedece al padre espiritual. Como por ejemplo, si hace bien a sus enemigos cuando a ello no está obligado. Si perdona una ofensa de que pudiera exigir satisfacción. Y en este sentido, aún todos los consejos particulares se reducen a los tres generales y perfectos. O sea, pobreza, castidad y obediencia pertenecen a todos los cristianos como consejos. Porque todos los consejos que los cristianos deben cumplir, particularmente, finalmente están concentrados, se reducen o se realizan eminentemente en estos. Ahora, ¿por qué algunos no siguen los consejos evangélicos? Estos consejos de suyo son útiles a todos. Es decir, naturalmente el evangelio es para todos, no es para algunos. Y el evangelio incluye los consejos de Cristo. Estos consejos de suyo son útiles a todos, pero ocurre que por indisposición de algunos a eso no les conviene, no sintiendo su afecto inclinado a ellos. O sea, lo natural es que se sigan los consejos evangélicos en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, pero algunos no están bien dispuestos para seguirlos, entonces no los siguen. Y por eso el Señor, al proponer los consejos evangélicos, siempre hace mención de la aptitud de los hombres para cumplirlos. Por ejemplo, antes de dar el consejo de perpetua pobreza en Mateo 19, dice antes, si quieres ser perfecto, y luego añade, vende todo lo que tienes, etc. Lo mismo al dar el consejo de perpetua castidad, dijo, hay eunucos que se castraron a sí mismos por el reino de los cielos, y luego añade, el que pueda practicarlo, hágalo.
Y lo mismo San Pablo en la primera de los Corintios, después de dar el consejo de virginidad, dice: lo digo para vuestro provecho, no para tenderos un lazo. Es decir, que los consejos se practican más o menos según la disposición de cada uno. Por supuesto que esa disposición, como el deseo de cumplir el consejo, viene de la gracia, porque el voto del cual habló antes es un deseo, y es un deseo sobrenatural, no natural, no es fruto de una elección natural humana, es fruto de un impulso divino, de una gracia. Y lo mismo, la preparación para el voto, e incluso la preparación para el consejo sin voto, para cumplir los consejos sin voto, porque no se necesita voto para hacer los consejos, para cumplirlos, eso viene de la gracia. Ahora, cuando hay voto, hay más gracia, porque es un deseo que conecta con Dios por sí mismo, es decir, es un deseo que viniendo de Dios conecta con Dios. Los bienes mejores están indeterminados en los particulares, pero lo que es en absoluto mejor en general está determinado. A ellos se reducen también todos aquellos consejos particulares, como ya se dijo. Es decir, hay muchas maneras de entender los consejos, y esas maneras tienen que ver también con las disposiciones subjetivas, que son de muchos tipos, también incluyen la disposición corporal, la educación, el ambiente, etc. Por eso no se puede reducir el cumplimiento de los consejos solamente a formas externas organizadas, aunque esas formas externas organizadas, cuando corresponden a la buena disposición del sujeto, son útiles. Como en la vida religiosa, suponiendo que todos los elementos esenciales, el cumplimiento de los preceptos y sobre todo la doctrina de la fe es recta, cosa que no siempre se puede suponer ahora. Parecería que Cristo nos dio, por ejemplo, el consejo de obediencia. Santo Tomás dice que sí. Por ejemplo, cuando dijo: síganme, y a Cristo lo seguimos no solo imitando sus obras, sino también obedeciendo sus mandatos, como consta en Juan 10, al decir: mis ovejas oyen a vos y me siguen. Quiere decir que el consejo de obediencia, cuando se refiere a alguien que obra en nombre de Cristo, tiene su fundamento en la obediencia a Cristo. Y la obediencia a Cristo tiene su fundamento en la obediencia al Padre, porque Cristo dice explícitamente que obedece al Padre, según la humanidad. Lo que el Señor dice en el Evangelio de San Mateo 5 y en Lucas 6, del verdadero amor a los enemigos y otras cosas parecidas, en lo que toca a la preparación del ánimo, son del todo necesarias para salvarse. Por ejemplo, que debemos estar preparados para hacer el bien a nuestros enemigos y otras cosas por el estilo cuando lo exija la necesidad. Y por eso el Evangelio los pone entre los preceptos. O sea, amar a los enemigos es un precepto, no es un consejo, porque es parte de la caridad. Por ejemplo, hay que querer la salvación del enemigo, o ayudarlo en caso de necesidad. Pero hacer esto con los enemigos con prontitud, cuando no se presenta especial necesidad, pertenece a los consejos particulares, como acabamos de decir. O sea, una misma conducta en el Evangelio puede ser un precepto y un consejo. O sea, un precepto en algunas circunstancias y un consejo en otras. Y con esto podemos pasar a considerar algunos aspectos particulares de los consejos
evangélicos, como los entienden los santos y los padres. Veamos, por ejemplo, cómo entiende el Evangelio San Francisco. Tiene algunos textos. San Francisco, que es un hombre evangélico, como Santo Domingo, dice respecto de la pobreza de espíritu: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay muchos que, entregándose a continuas oraciones y plegarias, con muchas abstinencias y asperezas, mortifican a sus cuerpos, pero con una sola palabrilla que conozcan injuriosa a sus personas, o por una niñería que les quiten, se desazonan al instante y se turban. Estos no son verdaderamente pobres de espíritu, porque quien es verdaderamente pobre de espíritu se odia a sí mismo y ama de veras a los que le hieren en la mejilla. Este texto refleja cómo San Francisco entendía efectivamente la pobreza espiritual, el que insistía tanto en la pobreza material, y los religiosos que siguen a San Francisco tienen ese carisma especial de la pobreza material. Sin embargo, San Francisco entiende que la pobreza es superior a ese aspecto material, que es instrumental respecto de la pobreza de espíritu. O sea, si uno es pobre exteriormente, aún de manera voluntaria, pero se enoja cuando lo injurian, en realidad no es pobre de espíritu, dice San Francisco. Después habla de los pacíficos. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Está en San Mateo, en el texto que hemos leído al principio de estas meditaciones. Son verdaderamente pacíficos, dice San Francisco, aquellos que en todas las cosas de este siglo padecen por amor de nuestro Señor Jesucristo, que en este siglo padecen por amor de nuestro Señor Jesucristo, conservan la paz en el alma y en el cuerpo. Es decir, la vida evangélica produce una pacificación entera de la persona y de su conducta, pero principalmente de su conducta interior, de sus actos interiores. Después explica la bienaventuranza de la limpieza del corazón o pureza del corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Son de corazón limpio los que desprecian las cosas terrenas y buscan las celestiales. Este desprecio de las cosas del mundo, temporales o terrenas, lo habíamos visto en Santo Tomás, que era dominico, otra orden mendicante, nacida junto con la franciscana, que intentaba volver a la pureza del Evangelio. Entonces, es necesario despreciar las cosas mundanas o temporales, terrenas, para buscar las celestiales. Esos son puros de corazón. Y no cesan de adorar y contemplar al Señor Dios vivo y verdadero con alma y corazón limpios. Y después se refiere a la humildad, que es contraria a la soberbia de la vida. Bienaventurado aquel siervo que no se engríe más del bien que el Señor dice y obra por él, que del que dice y obra por otro. Peca el hombre que exige más de su prójimo que lo que él mismo da por parte del Señor Dios. Esto es muy común en los principiantes en la vida cristiana, es decir, exigir a los demás lo que ellos no cumplen. O sea, ser rigurosos cuando están llenos de defectos. Esto lo dice de San Juan de la Cruz también, como propio de los principiantes en la vida espiritual. O sea, ser ásperos en el trato con los demás cuando no los ven en el modo de vida cristiano, de devoción que ellos querrían o que ellos tienen.
efectivamente la caridad, como hemos dicho antes, exige ser muy amplios en este punto, porque los caminos son muy variados y las circunstancias son variadas. La naturaleza de la vida de las personas es muy diferente. Lo que no se puede tolerar es la herejía. Si otro sostiene, y sobre todo si dice públicamente herejías contrarias a la fe, que eso no se puede tolerar, porque es un mal que daña el bien común fundamental de la Iglesia y de todos los hombres. Entonces eso debe ser corregido. Lo mismo lo que se refiere a las desviaciones en el orden moral esencial, o sea, los preceptos evangélicos y de la ley natural asumidos por el Evangelio. Ese tipo de errores debe ser corregido. Pero aún en eso es necesario hacer una distinción, porque hay errores y herejías que dañan directamente el bien común y son públicas, y otros errores y herejías que están en la persona y que pueden ser corregidos más efectivamente con la caridad que con una reprensión dura, áspera, etc. Entonces es necesario finalmente imitar la acción de Cristo, que conduce a los hombres lejanos a la verdad por la caridad. Dice también respecto del prójimo y la compasión: bienaventurado el hombre que sufre a su prójimo según su fragilidad, de modo que quisiera que los otros le sufrieran a él mismo si se hallase en semejante caso. Así como nosotros queremos que nos comprendan los demás, incluso en nuestros defectos, también tenemos que comprendernos y soportarlos. Bienaventurado el siervo que sufre con tanta paciencia la enseñanza, acusación y corrección de otro como si él mismo se la hiciera. Bienaventurado el siervo que reprendido benignamente se conforma, se sujeta modestamente, humildemente se acusa y con placer cumple el castigo de su falta. Bienaventurado el siervo que no tiene propensión a excusarse y sufre con humildad afrentas y reprensiones por el pecado o defecto que no tuvo culpa. Porque uno puede ser reprendido por un pecado del que no tuvo culpa, pero espiritualmente eso corresponde a un pecado del cual tuvo culpa, pero que no se conoce. Bienaventurado el siervo que con tanta humildad se comporta entre sus súbditos como cuando está con sus prelados y señores. Esto es muy común, o sea, hay gente que trata mal a los inferiores y teme a los superiores. Eso no es evangelio. Bienaventurado el siervo que siempre permanece bajo la férula de la corrección. El siervo fiel y prudente, el que en todas sus faltas no tarda en castigarse interiormente por la contrición y exteriormente por la confesión y satisfacción de la obra. ¿Sí? En esto San Francisco es perfectamente tradicional, corresponde a la tradición milenaria de la vida monástica, como él la había recogido, de la cual surgen las órdenes mendicantes. Es una tradición espiritual que continúa la de los mismos apóstoles, pero se realiza de un modo exterior, consciente, buscando la perfección evangélica.
Bienaventurado aquel hermano que con tanto afecto ama a su hermano cuando está enfermo y no puede recompensar sus servicios como cuando está sano, que en algún modo le puede corresponder. Bienaventurado el hermano que tanto ama a su hermano cuando está lejos de él como cuando vive en su compañía y no dice a sus espaldas lo que no pudiera decir con caridad delante de él. Bienaventurado el siervo de Dios que deposita su confianza en los clérigos que viven con rectitud según la forma de la Santa Iglesia Romana. Y hay de aquellos que los desprecian, porque aunque sean pecadores, nadie debe juzgarlos, pues solo el mismo Señor se reservó el derecho de juicio sobre ellos, ya que cuanto es más excelente que todos el oficio o cargo que tienen del santísimo cuerpo y santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, que ellos mismos reciben y ellos solos administran a otros, tanto los que los ofenden cometen mayor falta, más que si se enojaran a todos los hombres del mundo. Aquí se ve este carácter sobrenatural de la espiritualidad de San Francisco, que tiene reverencia a la representación que hacen los ministros de Dios, los presbíteros, los obispos, del Hijo y del Padre y del Espíritu Santo. Donde está la caridad y la sabiduría no hay temor servil ni ignorancia. Donde está la paciencia y humildad no hay enojo ni turbación. Donde está la pobreza con alegría no hay codicia ni avaricia. Donde está la quietud y la meditación no hay solicitud ni disipación. Donde el temor de Dios guarda los atrios, los sentidos, que son el atrio del templo del Espíritu, allí el enemigo no puede hallar entrada. Y donde reina la misericordia y la discreción no hay superfluidad ni endurecimiento. Estas son expresiones evangélicas de San Francisco, no sistemáticas, porque no es un teólogo como Santo Tomás o como San Buenaventura, que también era franciscano, pero era teólogo y filósofo. San Francisco era un laico que se convirtió a la vida evangélica, fue diácono, probablemente no fue sacerdote y no estudió teología. Y expresa la santidad así como él la vive, y como la capta y como la enseña a sus compañeros, de una manera que fue decisiva en la vida de la Iglesia posterior a San Francisco, hasta nuestros días. O sea, manifiesta efectivamente el Evangelio como fue reconocido por la Iglesia Universal. Bienaventurado el siervo que atesora en el cielo los bienes que el Señor le muestra y no desea manifestarlos a los hombres con la esperanza de ganancia, porque el mismo Altísimo manifestará sus obras a quien le plazca. Bienaventurado el siervo que esconde en su corazón los secretos del Señor. Este es un aspecto muy importante del Evangelio, por eso esencialmente el Evangelio es vida mística, que quiere decir secreta, o escondida en griego. Es vida mística. El mismo Cristo dice que hay que orar en lo escondido. Y por eso el verdadero cristiano, siguiendo los preceptos evangélicos y los consejos, obra al revés que el fariseo, que dice explícitamente el Evangelio, obra para ser visto por los hombres. Para ser visto por los hombres.
el verdadero cristiano no obra para ser visto por los hombres, o sea, huye de toda apariencia. Esa apariencia, ese buscar la imagen, corresponde inmediatamente a la soberbia de la vida, pero está conectada con las otras formas de concupiscencia, de la carne y de los bienes, de las riquezas, porque buscando los honores se buscan las riquezas que sirven para los honores, y se debilita el ánimo para ejercitar la castidad. Con esa búsqueda de las riquezas y de los honores, efectivamente, la experiencia indica que los que buscan honores, por ejemplo, la vida política, etcétera, no solo caen a veces en formas de corrupción económica, sino también en formas de adulterio o de fornicación, de desviaciones respecto de la concupiscencia de la carne. O sea, normalmente estas tres concupiscencias están conectadas. Y para vencer estas concupiscencias es necesario tener una vida interior, que no es otra cosa que la vida evangélica, como estamos diciendo, que consiste principalmente en la gracia, pero la gracia es interior. Así como uno puede deformar el Evangelio y convertirlo en letra que mata, según San Agustín, también puede deformar el apostolado externo y convertirlo en causa de desviación en vez de perfección. En nuestra época se ve mucho como hay tantas formas apostólicas que surgen y que después provocan escándalo externo, porque no se cuida suficientemente este principio de estar escondido, o sea, de la vida mística. No hay que hacer apostolado para ser visto por los hombres. Porque esa forma apostólica, aunque instrumentalmente Dios la puede usar, sirve para la soberbia de la vida. Esa forma apostólica en la cual se busca una satisfacción externa, una imagen externa, un honor, sirve para la soberbia de la vida. Y por lo tanto engendra las otras formas de concupiscencia, que es la de las riquezas y la de la carne. Cosa que se experimenta en nuestros días. Por eso, siempre la Iglesia tiene que volver a su origen evangélico, que es lo que hizo San Francisco en su tiempo. Y huye de las novedades que son contrarias al Evangelio. No solo huye de las novedades doctrinales, que son las peores, porque atentan contra la fe y sin fe no hay posibilidad de gracia ni de vida evangélica, sino que huye de las novedades que son contrarias en el orden de la conducta humana, en el orden moral, a la vida evangélica. En el orden moral no solo natural, lo cual es evidente porque los preceptos esenciales de la ley natural son inmutables, no cambian, pues vienen por autor de Dios. Y aunque la naturaleza humana es mutable en algunos aspectos externos, en los esenciales no es mutable porque el hombre mismo tiene un fundamento superior a la materia, al cambio, que es el alma espiritual. Entonces, los preceptos de la ley natural esenciales no cambian. Cambia su aplicación según las circunstancias, etcétera, y los preceptos secundarios, pero los principales no cambian. Y tampoco, menos todavía, cambia el Evangelio en lo esencial, porque es un reflejo directo de la vida de Dios y del obrar de Dios, y que es un obrar inmanente a su vida infinita, y también es un obrar externo, porque Dios crea el mundo y sobre todo obra en orden a la donación de la gracia y la santificación y en orden a su propia glorificación. Entonces no se puede cambiar el Evangelio inventando formas nuevas que no correspondan a los preceptos evangélicos y a los consejos evangélicos que están intrínsecamente unidos. O sea,
Si uno se desvía de los consejos evangélicos, pone en peligro su propia vida evangélica y por tanto su gracia. Debemos amar a nuestros enemigos, dice San Francisco, y hacer el bien a los que nos aborrecen, y cumplir los preceptos y consejos de nuestro Señor Jesucristo. Debemos también negarnos a nosotros mismos y poner nuestros cuerpos bajo el yugo de la servidumbre y de la santa obediencia, cada cual según prometió al Señor. Pero nadie está obligado a obedecer a otro en lo que es pecado o delito. Así no se puede obedecer ni a los superiores temporales ni a los superiores espirituales, aunque sea el Papa, en lo que es pecado o delito. El que tiene poder de mandar y es tenido como mayor, procure hacerse menor y siervo de los demás hermanos, y use de tanta misericordia para con cada uno de sus súbditos, cuanta él quisiera que usasen los otros con él, si fuese súbdito. Esto se aplica universalmente a todo el orden natural, cualquier forma de gobierno, cualquier forma de autoridad, en una casa, en una familia, en una empresa, en el orden político. Por la falta de un hermano no se irrite contra él, sino amonéstele benignamente y súfrale con toda paciencia y humildad. Es un aspecto esencial del Evangelio. Si no cumplimos con que en algunos casos es un precepto y en otros es un consejo, perdemos la vida evangélica. No seamos sabios y prudentes según la carne, sino más bien sencillos, humildes y puros. Y despreciemos y afrentemos nuestros cuerpos, ya que todos por nuestra culpa somos miserables y corrompidos, hediondos y gusanos. Como el Señor dice por el profeta: yo en verdad soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desecho de la pelea. Nunca debemos desear sobresalir entre los otros. Al contrario, procuremos con empeño ser siervos y estar sujetos a toda criatura humana por amor de Dios. El Espíritu del Señor descansará sobre todos aquellos que hicieren esto y perseveraren hasta el fin, y hará en ellos su habitación y morada, y serán hijos del Padre Celestial, cuyos mandatos cumplen y son esposos, hermanos y madres de nuestro Señor Jesucristo. Somos esposos porque el alma fiel se une a Jesucristo por el Espíritu Santo. Somos hermanos cuando hacemos la voluntad del Padre que está en el cielo. Madres de Él somos cuando le llevamos en nuestro corazón y en nuestro cuerpo con amor y conciencia pura y sincera, y lo damos a luz mediante buenas obras que deben resplandecer como ejemplos para los demás. Oh, cuán glorioso y santo y grande tener un Padre en el cielo. Oh, cuán santo, hermoso y amable tener un esposo en el cielo. Oh, cuán santo, querido, complaciente y humilde, pacífico y dulce y amable y apetecible sobre todas las cosas tener un tal hermano que dio su vida por sus ovejas y oró al Padre por nosotros diciendo: Padre, guarda en tu nombre aquellos que me entregaste. Padre, todos los que me entregaste en el mundo tuyos eran, y tú me los entregaste. Y las palabras que me diste yo se las anuncié, y ellos las recibieron. Y conocieron verdaderamente que yo procedo de ti, y creyeron que tú me enviaste. Ruego por ellos, no por el mundo, bendícelos y santifícalos.
y por ello me santifico a mí mismo para que sean santificados en uno como nosotros. Y quiero, Padre, que en donde yo estoy estén ellos conmigo para que vean mi claridad en tu reino. Esto está tomado por San Francisco del Evangelio de San Juan, capítulo 17. Y continúa él. Y porque él tanto sufrió por nosotros y nos granjeó tantos bienes y nos dará en los venideros, toda criatura que hay en el cielo y en la tierra, en el mar y en los abismos, rinda a Dios alabanzas, gloria, honor y bendición, pues Él es nuestra virtud y fortaleza. Él solo es bueno, Él solo altísimo, omnipotente, admirable, glorioso, Él solo es santo, digno de ser alabado y bendecido por los siglos de los siglos. Amén. Se comprende cómo de San Francisco puede nacer una gran tradición mística que se expresa de muchas maneras. Por ejemplo, en San Buenaventura, que era un teólogo, como dijimos recién, pero también un gran místico y tiene grandes obras de vida mística. Pues muchos otros discípulos de San Francisco fueron grandes místicos y grandes teólogos místicos. Por ejemplo, Francisco de Osuna, que inspiró nada menos que a Santa Teresa, la gran mística. Francisco de Osuna es autor de los abecedarios espirituales, el tercer abecedario espiritual, especialmente que leyó Santa Teresa, es un franciscano. Lo mismo San Pedro de Alcántara, por no hablar de las monjas clarisas que descienden de Santa Clara, que participaba del espíritu de San Francisco. No es una mística directa como la de Santa Teresa, pero sí es una mística evangélica, o sea que a través del cumplimiento de los preceptos y los consejos evangélicos se encuentra el fundamento místico, que es, como decía San Agustín, la roca que se encuentra cavando en el terreno, y el Espíritu Santo que acompaña a la roca, que es el Espíritu de Cristo. Aquí dice explícitamente que los que obran así tienen el Espíritu Santo. Somos esposos porque el alma fiel se une a Jesucristo por el Espíritu Santo. Por supuesto, aquí se refiere a las palabras del Evangelio cuando Cristo dice que el que cumple la voluntad del Padre es esposo, madre, hermano. Cuando le presentan a su madre, que es la Virgen María, y le dicen: aquí tienes a tu madre, él dice que madre, esposo, hermano son los que cumplen la voluntad de Dios. Evidentemente no se trata de la familiaridad humana, sino de la familiaridad divina, que está significada de manera dividida y diversa por la familiaridad humana, pero lejana de la verdadera familiaridad fontal que está en el origen de todo el orden natural, que no alcanza a representar lo que es efectivamente la vida divina. En cambio, aquí cuando se usa la palabra esposo, madre, hermano, se está hablando en el orden de la vida divina, de la relación que existe entre las personas divinas, reflejada espiritualmente también entre las personas humanas y entre los ángeles, y entre las personas humanas y angélicas y Dios, las personas divinas. Y después se refiere nuevamente al sacerdocio. Oídme, hermanos míos, y la bienaventurada Virgen María es ensalzada, como es razón, porque le llevó en su santísimo seno. Si el bienaventurado Bautista tembló y no se atrevió a tocar la cabeza del Señor, si el sepulcro en que descansó por algún tiempo es tenido en tanta veneración, cuán santo, justo y digno debe ser el que toca con sus manos, recibe con su boca y en su corazón, y administra a los demás no ya al que ha de morir, sino al eternamente vencedor y glorioso, a quien se complacen en mirar los ángeles.
Mirad vuestra dignidad, frailes sacerdotes, y sed santos, porque Él es santo. Y como el Señor Dios os ha ensalzado sobre todos por causa de este ministerio, amadle, reverenciadle y honradle también vosotros más que todos. Grande miseria es y flaqueza deplorable que, teniendo presente al mismo Dios, os cuidéis de otra cosa en todo este mundo. Todo hombre se llene de pavor, todo el mundo tiemble y regocíjese el cielo cuando está sobre el altar Cristo, el Hijo de Dios vivo, en las manos del sacerdote. Oh admirable alteza, oh dignación estupenda, oh sublime humildad, oh sublimidad humilde. Que el Señor del universo, Dios e Hijo de Dios, de tal manera se humille que por nuestra salud se esconda bajo una pequeña forma de pan. Mirad, hermanos, la humildad de Dios y derramad vuestros corazones ante su divino acatamiento. Humillaos para que vosotros seráis ensalzados por Él. No conservéis nada de vosotros para vosotros mismos, a fin de que os reciba enteramente el que se ofrece todo a vosotros. Aquí se nota la percepción sobrenatural de los santos, y especialmente de San Francisco respecto del Evangelio. El Evangelio se cumple ahora, porque Cristo está presente. Está presente en la Eucaristía y está presente en el sacerdote, como dice el Vaticano II en el Sacrosanctum Concilium. Está presente de las dos maneras, que finalmente son una. Por eso el Evangelio es ahora, no es algo pasado. El Evangelio se cumple ahora con las actitudes de los cristianos, con la conducta práctica de los cristianos que son discípulos de nuestro Señor Jesucristo.